Hola, volvimos. Vamos a volver a solicitar que se unan. Listo. Acá estamos de nuevo. Sí, aquí estamos de nuevo. ¿Qué era lo que estabas diciendo para no cortarte la inspiración? Que una de las formas que yo encontré como para autodetectarme cuando estoy parada desde esos lados, es como programarme a mí misma de que cuando esté accionando de esa forma, o desde el ego, o desde el control, que me parezca como un cartel, me cuesta decirlo porque es algo por ahí ridículo, pero me programo que aparezca un cartel en mi frente, como que yo misma lo veo, como que empieza a saltar así, ¿no? En neón, como control, control, ego, ego, y de repente yo estoy hablando y de repente lo veo y digo, ups, acá estoy de nuevo. Y de alguna forma yo me reoriento para volver a mí, ¿no? Eso es lo que yo hago por ahí. Ponerme ese cartel, que yo lo veo de luces de neón rojo, o sea, lo veo súper grande. Y de repente estoy hablando y lo veo y digo, ups, acá estoy de nuevo. Sí, Y me lo autodetecto. súper, súper valioso lo que haces. Sí, Es lo que te funciona. Y El, ya el conoces vivo, tu tecnología. el vivo de hoy nos muestra eso, el control. O sea, las cosas son como tienen que ser y como suceden. En este instante se cortó, volvimos, luego yo, luego yo, y así sucesivamente. Las cosas son como deben ser y hay que soltar el control para que la vida fluya en ese eterno, en esa eterna matriz de creación. Y una cosa que las escuchaba y venía a mí profundamente agua. Mientras las estaba escuchando podía sentir el agua. Y venía una imagen a mí y es, si uno quisiera desde la mente humana ponerle un límite, una pared de cemento a un río, ¿cierto? Y no permitir que su caudal y su cauce tenga su eterno fluir, tarde o temprano esa pared, sea del material que sea, se va a romper. Pero antes de que se rompa esa pared, en el exceso de control, de no querer y no permitir que el río se pudo haber construido un pueblo entero allí, que es en metáfora y en parábola de la vida. Pude construir un pueblo entero, una ciudad entera, un universo entero. Pero infortunadamente cuando se rompe esa estructura, sale la verdad. Y la verdad es el fluir. Y ese fluir ha sido tan fuerte la retención que se ha tenido que va a arrastrar ese universo, ese pueblo, esa ciudad que construiste desde lo viejo. Y nosotros los humanos y este planeta somos 70, 80, bueno, ustedes saben más, en un porcentaje agua. Nuestra naturaleza es esa, adaptarnos. Y el agua, si tú la metes en una botella, se adapta a la botella. Si tú la metes en una olla, se adapta a la olla. Si tú la metes, tiene esa facilidad. El ser humano, la mente divina, el corazón tiene la facilidad de adaptarse al, a lo que la vida nos lleve y a lo que el plan mayor nos quiera llevar. acá nos preguntan, una consulta, ¿siempre, siempre el ego es negativo? No. Volvemos a polarizarnos.
Porque es que si lo vemos como negativo o positivo, si lo vemos como bueno o malo, seguimos en la estructura de lo de lo dual, en polos, Ujú. y eso es muy nocivo, es muy dañino para nosotros, para poder ir puliendo ese diamante dentro de nosotros y llegar a la unidad, a la neutralidad, a ese ser neutrino que cada uno es. Yo considero de propia experiencia que ir diluyendo esas formas de expresarnos desde el verbo, poniéndolo en negativo o positivo, nos va a ayudar mucho a encontrar el sagrado en uno. Claro, El ego la es un neutralidad. Es maestro, estar en tu eje. el ego es un maestro y independientemente si es positivo o negativo, siempre va a ser un maestro, pero ciertamente siempre hay que pillarlo. Necesitamos, necesitamos prestarle atención, necesitamos saber qué es lo que nos dice y si está en coherencia con nuestro espíritu y con nuestra alma. Porque la cuestión aquí es cuando está en total desconexión con el alma, es ahí donde se vuelve un poco nocivo para nosotros, para nuestro ser, para nuestro camino. Porque si nos dejamos influenciar por él, digamos, de una forma masificada, nos va a llevar a caminos que no necesitamos atravesar. Claro. Y por eso la vida a veces nos lo va desinflando, ¿no? Y ese Mm. desinflar el ego Y yo, hace que nosotros, perdón, el desinflar el ego hace que nosotros sintamos como si nos pasara un camión por encima, literal, y para que sabes que yo ingrese la creo que luz hay del una, espíritu. Ya, ahora sí. mm, yo creo que hay una cosa, escuchándonos y escuchando, y sobre todo escuchando los tiempos que han sido tan movilizantes, mm, es más sencillo, es más sencillo. Lo que pasa es que es tan sencillo que no lo podemos creer, porque hemos pasado eones, complejizándolo todo, y Mm. por eso nos perdimos, y por eso estamos recordándonos. Pero para todos quienes nos están escuchando, con todo y nuestras experiencias, desde lo personal y desde los universos de cada quien, les podemos decir, aunque aún solamente lo experimentemos por lapsos cortos de tiempo todavía, es más sencillo. En el Es más corazón todo sencillo. es más sencillo. Es más sencillo. Y hace poquito escuchaba algo de cierra los ojos. Cada vez que cerramos los ojos, podemos ver la sencillez de acercarnos a esta eterna matriz del vacío creadora. Y fíjense, es tan sencillo como cerrar los ojos. Es tan sencillo como eso. Pero al cerrar los ojos y al notar lo que está allí, si no, no puede ser que sea tan fácil. Mejor pongámosle actores que nos complejicen la vida, hagamos una dramaturgia un poco más dramática. Pero y con todo y eso es maravilloso porque nos espeja y nos pone al frente la gran escena que debemos trascender de la vida. Pero yo, la conclusión que me llevo de todo este live es más sencillo, es más sencillo. Hay que atravesarlo, hay que atravesarlo. Pero es verdad, en el corazón todo es más simple. Es hermoso. Yo creo que el ego es parte de nuestra forma, ¿no? Experiencia humana. Nos crearon con un ego, y ese ego muchas veces nos salva y nos permite elegirnos desde la individualidad, ¿no? O sea, nosotros vinimos desde la individualidad a formar un tejido para sostener el planeta y bla. O sea, es totalmente necesario y parte, pero a veces siento que el ego podríamos compararlo con un niño, ¿no? Que explora y va y toma espacio y corre y va y va y va, sin conciencia por ahí,
de que algo es peligroso o que se está pasando el límite. Entonces siento que el ego, más que negarlo o ponerle como malo, pobre, porque no es malo ni bueno, es parte de nuestro diseño, quizás hay que educarlo, como decía Marce, ¿no? Después de tantos eones de sacarlo, de ser rechazado, de ser eliminado, de decir vos no, no te quiero, es como un poco por ahí darle amor, educarlo, ubicarlo donde es, ¿no? Porque a veces, muchas veces siento que el control o el ego son como medios caprichosos, ¿no? Como el mismo niño siendo capricho. ¿Quieres? Lo que acabas de decir es muy bello, pero además va a llegar el momento en que ya no va a ser necesario, porque ya no estaremos en dualidad. Entonces, la unicidad será nuestra conciencia del momento. Entonces, ahorita seguramente es necesario para poder transitar lo que estamos transitando. De Pero va a igual llegar un forma, momento en que se va a de igual diluir. forma estamos en el presente, en el ahora. En el ahora, en este ahora lo necesitamos, lo requerimos, es parte fundamental de nuestra vida. Lo que sea el amanecer o el después, lo veremos conforme vaya sucediendo, pero en este ahora es parte de nuestras vidas. Entonces es como asumir esa realidad y darnos cuenta que existe un ego, existe digamos que algo que hay que de cierta manera amansar. Lo digo entre comillas porque sé que no es así, pero a veces sí, a veces sí hay que amansarlo y darnos cuenta que en este presente es lo único que importa, es el ahora, es lo que vivimos. Eso quería decir. Me mata que hablamos de niños y de el control es un niño, parece un niño ahí como presentándose, ¿no? Como, sí, acá estoy, acá estoy. Sí, sí, sí. Y voy a salir en el Mi live sobrino. porque acá estoy. Sí, Pero es eso, total. aprender a detectarlo y que se transforme también en una herramienta de evolución. Es una herramienta de No lo has evolución. podido decir mejor. Es eso, es Por una eso, herramienta de por eso evolución. yo lo Lo pongo como una necesitamos para alarma. evolucionar. Claro. Mi cartel es una alarma, ¿no? Es una herramienta que se me muestra para yo reconocerla y poder volver al eje. Por eso es el objetivo de mi alarma, ¿no? De mi cartel en rojo, ¿no? Como que sea una herramienta Se que puso aparece y me dice, Mara. me estoy saliendo del eje y abrazo y Eso. lo contengo. Exacto. Exacto. Wow. Eso es una herramienta de evolución. Es mucho lo que estamos integrando el día de hoy. Qué bonito. Sí. Sí, sí, porque con cada palabra, con cada cosa que estamos diciendo, lo estamos encarnando en nosotras mismas, dándonos cuenta. Y es como una pieza, siento que es una pieza de nuestro propio rompecabezas que vamos integrando. Y me parece maravilloso que lo vamos armando con la palabra de cada una, ¿no? Juntas vamos ¿Es ella? Una amiga, mi amor. Es mi sobrinito putativo. Está cantando. Ah, qué lindo, Sí, se escucha. qué lindo, qué lindo. Pues sí, chicas, creo Vino que a ya ponernos este matiz de inocencia, que después de todo eso es el alma, el estado de inocencia. sí, sí, es cierto. Decías, Lau. Bueno, pues leamos los comentarios. Ujú. Léelo, Vane, que tú eres la encargada.
Siempre comparto y Vane lo sabe. A mí me dijeron que me diagnosticó de cáncer de mama, era grave y con posibilidades de dejar este plano. Eso para los médicos. Y yo les dije, tranquilos. Debe estar escribiendo el resto de la historia. Si bien la medicina puede darnos un diagnóstico, los que tenemos la palabra final siempre somos nosotros. Tranquilos, no me voy a morir en esta, jaja. Y ahí reconocí a mi ego. Uno siempre tiene la decisión. La medicina está bien porque eso es lo que hace la medicina, dar un diagnóstico y las probabilidades desde la mirada de la medicina. Pero la soberanía sigue estando en uno mismo. Uno puede revertir, como fue en el caso de Valeria, revertir esas situaciones y convertirte en un resiliente de todo lo que te llevó a eso, por qué llegaste ahí, y utilizar todo ese camino a tu favor para empezar a construir diferente. Por eso ella dice poniéndolo a mi favor, puso el ego a su favor. Bueno, trabajemos en conjunto. Ya me mostraste a dónde me llevé por tales motivos. Ahora trabajemos juntos en pos de... Claro, porque eso requiere de fuerza, de voluntad, de aceptar de que soy soberana y no, nada de lo que me digan en el exterior puede valer más de lo que mi propio ser sabe. Mi propio ser sabe que me puedo sanar, me puedo curar, puedo revertir las células cancerígenas, limpiarlas, moverlas. Es un trabajo. No. Es un trabajo muy grande, pero es el trabajo de su vida. Fue el trabajo de su vida. Jamás Qué bonita la luché, experiencia que al nos cuenta. contrario. Abracé al cáncer y le dije, vamos juntos en esta. Es que la enfermedad también es una herramienta evolutiva. Total, total. Esa fue La enfermedad su forma también es una de... herramienta. Y en la misma enfermedad está la medicina, porque cuando uno va adentro y ve lo que hicimos para enfermarnos, vernos con esa conciencia e iluminarnos en esa enfermedad, levanta automáticamente la medicina que es amor propio. Sí, Lisa y total. llanamente es amor propio. Es haberse sincerado, es a bajar las máscaras, bajar el ego. Es un trabajo. Y creo que los tiempos de hoy ya no necesitamos llevarnos a esos extremos. Yo creo que hoy está todo más a la vista. No hace falta, yo lo dije una vez, ya tenemos que dejar de ser hijos del rigor y empezar a ser hijos del amor. Ya no necesitamos seguir aprendiendo con tanto dolor, con tanta lucha. No, tenemos que dejar de ser hijos del rigor y empezar a ser hijos del amor, aprender desde ahí, desde la escucha, desde el amor propio, desde el darme el tiempo, darme el espacio, o sea, desde el amor propio. Ya podemos aprender, ya estamos listos para aprender del amor propio. Sí, y siento que esto que hablas y dices es un clip para muchas personas, para muchas almas que requieren escuchar esto, que requieren escuchar ese mensaje para que muy dentro de sus almas se active esa memoria de que ya no es necesario, de que ya no es necesario vivir desde eso. Obviamente no todas lo van a escuchar. Así como dicen, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que, sí, el que tenga oídos para oír, que oiga y va a oír. Porque es su camino oírlo.
de todas formas la frecuencia impacta. Total. Cuando yo decidí ya hace un tiempo largo dejar de ser hija del rigor. Y rigor propio, ¿no? No hablo del rigor fuera, hablo del rigor propio, del rigor que yo ejercía sobre mí misma. El rigor no es que viene de afuera, es algo que nosotros creamos afuera, porque lo estamos ejerciendo dentro. Y yo dije, ya no más, no quiero ya, no elijo aprender desde el rigor, elijo aprender desde el amor propio. Y eso también es algo que tenemos que recordar. Total. Yo vengo trabajando ya en mis redes el recordar, porque el recordarnos nos trae también a la memoria, a la mente divina, que no es la mente humana, ¿no? A la mente divina, cómo es que nosotros aprendemos realmente en esta experiencia humana. No vinimos a aprender bajo el dolor, el sufrimiento, no, no sería un plan divino eso. Vinimos a aprender desde el amor que somos, pero manifestado acá, en la materia, en la 3D, en la vida del día a día, en la dualidad, en todo lo que conlleva llevar una vida humana. Ese es un plan divino. Ser ese cielo en esta 3D de tierra. Siempre fuimos hijos del amor. No, nos separamos de esa verdad y nos trajo esas consecuencias, pero volver a la verdad de ser hijo del amor nos trae a la mente divina cómo es esto de plasmar el pedazo de cielo que somos en esta 3D, en esto de levantarme todas las mañanas, los chicos del colegio, que una cosa, ahí era la magia. Eso es hacer magia. La alquimia ya la tenemos. La alquimia es este envase y este espíritu. La alquimia ya está. La magia empieza en poder plasmarlo, en co-crearlo afuera. No más palabras. Claro, fin. Me parece un buen tema para cerrar nuestro hermoso vivo. Total. Sí. Total. Sí. Gente, si alguien quiere compartirnos algo, gracias, Vale. Conozco tu camino. Gracias por Conozco tus trascendencias, tus resiliencias. Gracias por compartirlo. Sé que es en amor. Sé que vos también te elegís desde el amor. Gracias por traerlo a este espacio donde te escuchamos y te escucharán y genera resonancia tu propia experiencia. Genera resonancia. Eso es también un pedazo de cielo en esta dualidad de enfermar y que este pedazo de cielo prevalezca. Mujeres hermosas y a todos los que nos están compartiendo y viendo y nos verán, los invito nuevamente a que se compartan, que sea este intercambio mutuo, no solo en el vivo, sino en el compartirnos en los mensajes, que sea este intercambio mutuo de las propias experiencias, porque es como lo dice la Lau, cuando uno lo verbaliza, lo integra, cuando uno lo manifiesta y lo comparte, también es una capa más que accesa de poder evolucionar y colabora también en los procesos de otras personas, porque cuando uno comparte su propia resiliencia, aunque no lo veamos, hoy lo escribía, aunque no lo veamos, se expande. Aunque no lo veamos, se expande. Como nos está pasando a nosotras que nos llegan, ay, tal persona escuchó el vivo de ustedes y pasó tal cosa. De alguna manera el universo te va a mostrar que
que estás emanando desde tu verdad. De alguna manera el universo te va a devolver, hey, esto que emanaste está generando buen impacto. Así como nos manda el universo, che, esto no, esto te trae más caos, más drama, cuando es desde el corazón, cuando es desde el amor, cuando es desde esa verdad incorruptible, el universo nos hace saber, es por ahí, es por ahí. Por eso les digo, aunque no lo veamos ahí nomás, la frecuencia viaja e impacta y despierta. Y eso nos hermana, eso nos hermana, eso Total. nos teje. Hermoso. Gracias a todos los que nos están escuchando, escribiendo y compartiendo. Gracias Muchas a gracias. estas La próxima hermanas. transmisión la haremos estamos solucionando todo para que podamos hacer la transmisión por Instagram, estando todas completas. Eh, Debemos hacer un exhaustivo estudio para poder integrar eso, pero esperamos poder continuar con estas charlas por este medio, sino por YouTube también lo estamos haciendo. Y pues nada, agradecerles Recuerden que los por podcasts son acompañarnos. cada 15 días, a veces por YouTube, a veces por Instagram para poder estar en las dos redes, o a veces ya aprenderemos e integraremos a manifestarnos por ambas redes Si a- al mismo y si tiempo. alguien sabe, por favor, ahí el dato. Le También agradeceríamos eso nos muchísimo. colabora un montón. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias por Gracias, gracias, escucharnos con gracias, el corazón. gracias. Gracias, gracias y hasta un próximo encuentro. Bye, bye. A ver. Quiero saber cómo